tal, Fer? Muy buenas tardes, perdón por la demora ahí, pero estaba ahí abriendo una cosa que me ayuda a servir. Entonces, vamos a iniciar nuestra clase para esta tarde, ¿verdad? Y entonces vamos a ver primero nuestro tema y después vamos a ver la tarea, ¿verdad? Y bueno, vamos a ir ahí en orden, ¿verdad? El día de hoy vamos a ver algo, como lo dije ayer, que es el primer libro principal de la contabilidad, ¿verdad? O uno de los más importantes, y me refiero al libro de inventario, ¿verdad? El libro de inventario, pues, es un libro principal o importante dentro de una empresa o negocio que sirve para llevar un control específico en las cuentas de la empresa, refiriéndonos a todo lo que entra y sale de la empresa. Lo que entra se llama activo y lo que sale pues se llama pasivo, ¿verdad? Entonces hay que eso es lo que de eso se trata el libro mayor. Pero antes de poder verlos, el ejemplo que vamos a trabajar, me gusta pues hablar un poco acerca de la clasificación de las cuentas, ¿verdad? Entonces me gusta hablar un poco de la clasificación de las cuentas. Entonces hay que tener siempre cuidado, ¿verdad? El activo tiene algo que se llama activo corriente, ¿verdad? Que son cuentas bien importantes dentro de una empresa. Y el activo corriente, estamos hablando de la caja, bancos, clientes, deudores también, que ahí no lo escribí pero también entra, el IVA por cobrar y la mercadería, que ahí así se clasifica el activo corriente. Si una de esas cuentas no está, pues se quita, ¿verdad? Solo se dejan las que estén, ¿verdad? Yo hago esto casi siempre, suma de activo corriente, que eso sirve bueno, por lo menos cuando se hace manual un inventario, sirve a poder hacer más pequeña una operación y no tener que sumar todo de una vez. Entonces por eso yo acá pongo suma de activo corriente, ¿verdad? El activo no corriente, hablamos de un mobiliario y equipo de una empresa, un equipo de computación o cómputo, es lo mismo, ¿verdad? Hablamos de vehículos, hablamos de terrenos, edificios, ¿verdad? También entra ahí, ¿verdad? En el activo no corriente también entran las motos, ¿verdad? Vehículos, carros, motos, no importa, ¿verdad? Luego pues acá tenemos la suma de activo, la suma de activo no corriente, ¿verdad? Aquí vamos a ¿Qué hora es, pues? vamos a corregir. Ya ni termino de comer yo para levantarme para terminar qué de hacer. Entonces, ¿quién te entiende? No, andate, ahorita lo llamo mejor. Ahí está, suma de activo no corriente, ¿verdad? Luego hacemos ese es un modelo de cómo meter las cuentas en un inventario. Luego se hace la suma del activo, del total del activo, que es la suma del activo corriente más el activo no corriente, que eso ayuda a hacer una operación más pequeña, porque al tener la suma del activo corriente y tener la suma del activo no corriente, solo se suman esas dos cantidades de una vez,
¿verdad? Luego tenemos el pasivo, que es todo lo que la empresa se encarga o tiene la obligación, mejor dicho, de pagar por cosas que adquirió no al contado, sino al crédito, ¿verdad? Y también existe pasivo corriente, ¿verdad? Que se tienen proveedores, acreedores también, si en algún momento se necesitan, préstamos bancarios, documentos por pagar a corto o largo plazo, ¿verdad? Que son las más estas tres son las que más sobresalen, ¿verdad? Luego tenemos la suma del pasivo corriente, ¿verdad? Luego tenemos el pasivo no corriente, que en el pasivo no corriente normalmente, ¿verdad? Se menciona las hipotecas, ¿verdad? Es la que más sobresale. Hay más, sí, pero esta es la que más predomina en el inventario de una empresa así muy grande, ¿verdad? Luego se hace la suma del pasivo no corriente, se hace el total del pasivo y pues se saca el capital, que el capital no es más que se le llama capital líquido, ¿verdad? Que no es más que la suma, no, la resta entre el total del activo menos el total del pasivo, ¿verdad? Y así sacamos el capital líquido o el capital, ¿verdad? Luego esto se hace para ver si el inventario está bien. La suma de pasivo y capital, o sea, el total del pasivo le sumamos el capital y esa suma tiene que dar exactamente la misma cantidad que el total del activo. Si eso no sucede, algo está mal en el inventario. Esa es la pauta que da o se da para saber que el inventario está bien. ¿Por qué se hace esto? Porque en un inventario hay que tener en cuenta que se hace un resumen de inventario para hacer un cuadre. ¿Sí? El activo y el pasivo tienen que cuadrar. Entonces, al estar mala la suma de pasivo y capital, la suma de pasivo y capital no es la misma la misma cantidad que el total del activo, en el resumen no va a cuadrar y eso va a provocar que se vuelva a hacer todo el inventario, va a provocar estrés. Entonces, por esa razón es muy recomendable, o mejor dicho, es importante hacer esto para que en el resumen del inventario no suceda eso, ¿verdad? Que el resumen del inventario no es más que escribir todas las cuentas, ¿verdad? Siempre en sus columnas, ¿verdad? El activo va en una columna, el pasivo va en la otra columna, hacer un cuadre, ¿verdad? Nada más, ya no se pone activo corriente, ni activo no corriente, ni pasivo corriente, ni pasivo no corriente, simplemente se hace más general que otra cosa, ¿verdad? Entonces, yo tengo, este es uno de los modelos que se utilizan para realizar un inventario que es muy bueno, la verdad sirve y funciona mucho, ¿verdad? ¿Hasta aquí alguna duda? Todo hasta aquí está bien, profe. Bueno, entonces, bueno, ya con esto, ¿verdad? Vamos a pasar al ejemplo, ¿verdad? Y pues aquí nos dan algunos datos que los vamos a ir revisando, vamos a ir analizándolos, ¿verdad? Entonces acá dice inventario número 1 de la farmacia Cruz Verde, practicado el 1 de julio, y ahí está el domicilio, la dirección y todo eso, ¿verdad? Vamos a ver, quiero ver, bueno, aquí no lo puse, pero y ahorita vamos a ver cómo se hace ¿cómo se llama? El encabezado del inventario, ¿verdad? Bueno, entonces acá si nos damos cuenta dice poseen mercadería o para la en mercadería para la venta, y aquí se desglosa todo lo que la empresa posee, ¿verdad? Obviamente ya en el inventario esto hay que hacer una multiplicación, se multiplican 20 jabones por 40 quetzales cada uno y el total ya se va poniendo, ¿verdad? No es que se pongan 40, 95, no, porque ahí dice cada uno. Si solo dijera 40 quetzales, bueno, ahí sí es general o de una vez el total, pero aquí no está el total como tal. Después tenemos 20 gel hidraalcohólico que vale 130 quetzales cada uno. Bueno, los termómetros, las docenas de guantes, las docenas de mascarillas, ¿verdad? Acá dice le deben por mercadería, son clientes que deben, ¿verdad? Y pues acá están los nombres y cada uno debe cierta cantidad.
Entonces hay que sumar eso. Entonces, después dice documentos pendientes de cobro, son 2 letras de cambio firmadas y ahí está cuánto vale cada letra. Son 2 letras de cambio, son 1.500 cada una, por 2, bueno, son 3.000. Un pagaré, ¿verdad? Y ahí está. Esto se llama documentos por cobrar. Vamos a ver si aquí lo escribí. No lo escribí, pero también entra dentro de. Como son documentos por cobrar, entonces hay que ponerlo ahí también, ¿no? Bueno, después dice posee en efectivo, eso se le llama caja. Posee en efectivo, caja, porque es lo que la empresa tiene inicialmente. Dice que de las mercaderías se debe a la distribuidora, ¿verdad? 12.000, distribuidora del sur, pues tanto, ¿verdad? A eso se le llaman proveedores, son las personas que proveyeron a la farmacia para poder distribuir cada medicina y cada cosa, ¿verdad? Entonces esos son proveedores. Aquí solo hay un proveedor, entonces suma no se hace porque solo es un proveedor, ¿no? Después dice que posee una panel marca Honda, bueno, ese es un vehículo, ¿verdad? 2019, 150.000 quetzales vale el vehículo, pero tiene pendiente 2 letras de cambio, que a eso se le llama documentos por pagar, que va en el pasivo, porque son documentos que se van a pagar, no se van a cobrar, entonces no puede ir en el activo, ¿verdad? Después tenemos depositó al BAC por valor de 5.000 quetzales, a eso se le llama bancos. El nombre del banco es el BAC, valor 5.000 quetzales, ¿verdad? IVA por cobrar, acá pues el IVA ya viene, solo se pone, ¿verdad? Tenemos el mobiliario y equipo, ¿verdad? Aquí dice qué mobiliario y equipo hay, ¿verdad? Y dice hacer resumen de inventario, certificar el capital líquido, ¿verdad? Legalmente ante la SAT un inventario no certificado no vale, ¿verdad? Entonces ahí está. Estos son los datos, están en desorden, no están ni ordenados. Entonces ahora si nos pasamos al activo, ¿verdad? Que acá voy a subir, entonces en el encabezado va el nombre del inventario, el número de inventario y el nombre de la empresa. Después va en la fecha que fue practicada, ¿verdad? Y esto siempre se pone cifras expresadas en quetzales para no poner Q porque eso es un dolor de cabeza, ¿verdad? Entonces después empezamos con el activo, ¿verdad? Y me indica que primero va a la caja, de ley no puede variar, ¿verdad? Va a la caja. ¿Cuánto es de caja? Pues ya lo vimos en los datos, ahí dice que en efectivo posee 15.000 quetzales, ¿verdad? Y aquí está. Y acá escribimos 15.000 en la segunda columna. En un inventario se hacen 3 columnas, porque la primera columna se usa cuando hay muchas cantidades para sumar. La segunda columna se usa para poner cantidades ya finales, o sea, subtotales, ¿no? Y la tercera columna se usa más que todo para poner los totales del activo, del pasivo, del capital, ¿no? Muy bien. Entonces, como ahí dice en efectivo, bueno, 13.000, 15.000 quetzales, no me mencionaron algo más. Si me hubieran dicho 20 billetes de 5 quetzales, pues se desglosa y acá se pone, bueno, 20 billetes de 5 quetzales, ahora se hace la multiplicación y se van poniendo aquí y luego se suma, pero acá como efectivo 15.000 quetzales, perdón. Luego bancos, un banco, BAC de una vez se pone acá, ¿verdad? Porque no hay que sumar más cuentas de bancos, ¿verdad? Luego tenemos los clientes, que ya lo mencionábamos, clientes, los 3 clientes son Carlota, Esteban y Nuria. Cada cliente tiene un pendiente de cierta cantidad. Estas 3 cantidades no las puedo poner acá porque las tengo que sumar, el subtotal, el total de lo que deben los 3 clientes, ahí sí ya lo pongo. Ahí se va subrayando con rojo como para diferenciar, ¿verdad? Luego IVA por cobrar, ¿verdad? IVA por cobrar, o también se llama IVA crédito fiscal, ¿verdad?
son 2000 quetzales, de una vez se pone acá, ¿verdad? Y documentos por pagar, acá dice sí, ese es el orden que siempre se usa. Tengo 2 libros de contabilidad y ese es el orden que siempre se usa, ¿verdad? Y repito, si no hay una cuenta o no se menciona, o sea, en los datos no aparece algo, pues se quita, ¿verdad? Ya a la hora de salir. Por ejemplo, si no hay clientes en los datos, no voy a poner clientes y no le voy a poner nada, eso es ilógico, ¿verdad? Entonces no hay que hacer eso. No, no es necesario memorizarlo. La verdad no es necesario memorizarlo. Simplemente hay que, bueno, se puede tener, hay que apuntarlo y tenerlo por ahí, ¿verdad? O sea, no es necesario memorizarlo. Eso de memorizar en un examen se olvida. Entonces no es tan necesario memorizarlo, más si hay que tenerlo presente. Bueno, documentos por cobra. Tenemos 2 letras firmadas y ahí dicen lo que firmadas por la cantidad de tanto, ¿verdad? Cada letra de cambio está valorada en 1500 quetzales. Entonces son 2 letras de cambio por 1500 quetzales cada una, son 3000 quetzales. Acá es un pagaré que está valorado en 2000 quetzales, solo son 2000. Entonces hago mi suma: 3000 más 2000, 5000. Luego, acá seguimos en el activo corriente. Tenemos toda la mercadería, ¿verdad? La que ya habíamos visto en los datos, ¿verdad? 20 jabones, 10 termómetros, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? ¿Por qué salen 800 y todo eso? Bueno, 20 por 40 son 800. 10 por 95 son 950. 20 por 130, ¿verdad? 5 por tanto. 20 por 600. No, perdón, 20 por 25 son 500. Y 20 por 160 son 3200. Y aquí hago mi suma. O sea, el total de la mercadería es esto. Y ahí está. Y ahora sí, ya por aquí lo que decía la tercera columna sirve para hacer subtotales. Entonces hago la suma del activo corriente, ¿verdad? Que lo que voy a sumar es todo lo que está subrayado con rojo. Para eso sirve subrayar, porque ahí me da la pauta qué es lo único que voy a sumar. ¿Para qué? Para ya no venir y sumar todas las cuentas literal, porque estarlas metiendo en la calculadora, aunque en Excel pues, una sola operación, esa es la ventaja, pero para ahorrarse eso, ¿verdad? Entonces acá tenemos esto, ¿verdad? Según si se hace en Excel, bueno, ¿verdad? Se escribe Shift 0, que es igual, ¿verdad? Suma, se abre paréntesis y se selecciona acá la primera, esta, ¿verdad? Se van poniendo más. Se pone punto y coma, ¿verdad? Punto y coma. Si se ponen 2 puntos va a agarrar todo, entonces lo recomendable es mejor punto y coma. Aunque también se podrían poner 2 puntos, vamos a ver. Bueno, aquí son 47.050. Vamos a hacer un cambio aquí a ver si me deja. Vamos a ver. Yo creo que sí me va a dejar. Vamos a ver. Y ahí está. Mejor, para no estar escribiendo punto y coma, mejor escribo la primera celda, que es la de hasta arriba, ¿no? Hasta la última celda, que es esta, ¿verdad? Cierre paréntesis, 2 puntos y le doy, ¿verdad? 47.050. Listo. ¿Qué es esto? Lo que tengo acá, el activo corriente. Bueno, ya tengo la suma de activo corriente. Ojo, ese no es el total del activo, porque el total del activo le tengo que sumar el total de la suma del activo no corriente, ¿verdad? Bien. Luego tenemos el activo no corriente. En los datos se mencionaron mobiliario y equipo, ¿verdad? Que el mobiliario y equipo son cosas de mobiliario, estantes,
escritorios, etcétera, ¿verdad? Entonces acá tenemos, ¿verdad? Otra vez 6 por 800, 6 estanterías por 800 quetzales cada una, ¿verdad? Va a dar esto. Luego tenemos 2 mostradores por 1500 cada uno, bueno, va a dar esto, ¿verdad? Luego tenemos, bueno, una caja registradora. Acá no le puse 1000, 2000 cada uno, ¿verdad? Porque ya solo es una, ¿verdad? Entonces la caja registradora, como es una sola caja registradora, pues vale 2000. Hacemos la suma aquí, ¿verdad? Y ya tenemos pues lo de, este es el total de mobiliario y equipo. Luego tenemos vehículos, ¿verdad? Tenemos solo es un vehículo, es una panel, ¿verdad? Marca Honda modelo 2019 por valor de 150.000 quetzales puros, ¿verdad? Y pues acá como solo hay 2 cosas, mobiliario, equipo, y vehículos, ¿verdad? Y lo que decía, no hay terrenos, no se menciona, no hay, ¿cómo se llama? No hay, ay, se me olvidó, no hay edificios, entonces no se ponen, ¿verdad? Simplemente porque, ¿verdad? Y ahora sí hago la suma del activo no corriente, ¿verdad? Lo mismo, como aquí son solo 2, pues aquí puedo sumar, ¿verdad? Hay 1800 más 150.000 y me va a dar 150.800. Y ahora sí, ya puedo hacer el total del activo. El total del activo no es más que la suma de activo corriente más la suma del activo no corriente, ¿verdad? Y ahí ya lo tenemos, ¿no? Aquí están estas 2 celdas, solo se suman, ¿verdad? Y ahí está. ¿Por qué yo hago esto? ¿Por qué no mejor sumar todo? Me va a dar lo mismo, pero en Excel pues no hay tanto problema. El problema es cuando se hace a mano o se hace a manual. Ahí sí da bastante problema estar metiendo eso a la calculadora, estar metiendo todas las cuentas que aquí son, vamos a ver, un montón de cantidades, meter todas las cifras, ¿sí? A la calculadora es un dolor de cabeza. Entonces esta es una forma mucho más sencilla de hacerlo. Y ahí está. Esta sí se subraya porque es el total final. Este es un, por decir, subtotal, entonces no la subrayé, ¿verdad? Entonces hay que observemos bien el total de activo o la suma de activo, total de activo es lo mismo. Son 206.850. Hay que grabarse este número en este inventario, no es que siempre de eso. ¿Por qué? Porque después vamos a comprobar si el inventario está bien, ¿verdad? Entonces el activo son 208.850, ¿verdad? Nada más. Bueno, ahí está, ya tenemos el activo, ¿no? Ahora vamos a pasar al pasivo, y si hay dudas pues ahí lo vamos ahí se pueden comentar, ¿verdad? Miren, bueno, ya teniendo el activo, ¿verdad? Yo utilicé otro libro, o sea, otra página, por decir, porque si no sería muy largo, y, ¿verdad? Entonces mejor utilicé esto, el pasivo. Bueno, primero escribimos pasivo corriente, ¿verdad? Proveedores, ¿verdad? El nombre del proveedor, como eran los datos. Vamos a ver. Aquí está mi proveedor, ¿verdad? Distribuidora o almacén es lo mismo, del sur, ¿verdad? Entonces 12.500, ¿verdad?
Entonces son 12.500 a ese proveedor. Aquí se escribe el nombre de los proveedores y hay que tomar en cuenta que los proveedores no solo son empresas, sino pueden ser personas, ¿verdad? Por ejemplo, si en un inventario se dice Carlos Ruiz, a Carlos Ruiz se le deben 2.000 quetzales, él es el proveedor, porque es una persona, porque él desembolsó dinero, ¿verdad? En este caso el que desembolsó dinero fue el almacén o distribuidora del sur, ¿verdad? Que son 12.500. Como solo hay un proveedor, de una vez escribo aquí no escribo nada, porque no hay más proveedores para asunto. Nada más. Luego, documentos por pagar, y aquí es bien importante fijarse en esto a la hora de los datos. Vamos a ver, vamos a buscar ahí, ¿dónde está? Aquí está. Dice, posee una panel marca Honda modelo 2019, 150.000, eso ya está. Pero tiene pendientes, tiene que pagar un documento, ¿verdad?, comercial por 19.500 quetzales, ¿verdad? Las dos letras están valoradas en 19.500, las dos en total, pero no cada una, sino las dos, ¿verdad? Entonces, documentos por pagar, dos letras de cambio por valor de 19.500, ¿vale? Y ahí está, dos letras de cambio, ¿vale? Y ahí está. Luego hacemos la suma del pasivo corriente, ¿verdad? Sumamos estas dos, que sería 32.000, ¿verdad? Porque acá hicimos la suma. En este inventario no hay hipotecas, entonces no hay pasivo no corriente. Entonces al no haber hipotecas, no hay pasivo no corriente. Por lo tanto, el total o la suma de pasivo, pues es esto, ¿verdad? 32.000 quetzales de una vez. ¿Es malo si no hay pasivo no corriente? No. Si no hay, pues no hay, ¿verdad? Pero si hay, pues sí se pone, ¿verdad? Y esta sería la suma de pasivo. O sea, la suma de pasivo corriente es lo mismo que el pasivo, ¿verdad? Ya que no hay hipotecas, ¿verdad? Que si nos vamos a la clasificación de las cuentas, aquí dice pasivo no corriente, hipotecas, pero como en mis datos no hay hipotecas, entonces no se pone, ¿no? Nada más. Luego tenemos el líquido a recibir, que el líquido a recibir no es más que la suma de activo menos la suma de pasivo, ¿verdad? Si me voy a los datos, perdón, al activo, la suma de activo es 206.850. 206.850, le resto 32.000, que es la suma de pasivo, me va a dar esto, 174.850 quetzales, que ese es el capital de la farmacia, ¿no? Y ahora vamos a hacer la suma de pasivo y capital. Bueno, pasivo más capital, que ya tenemos, me tiene que dar el activo o la cantidad de activo que hay. La suma de pasivo y capital son 206.850 y vamos a ver la suma de activo son 206.850 exactos, mismo que da acá la suma de pasivo y capital. Eso quiere decir que el inventario está correcto. ¿Por qué se hace esto? Lo que dije al principio, que a la hora de hacer el resumen tiene que cuadrar. Entonces aquí es como que la clave para saber si me va a cuadrar, porque si aquí no me cuadra directamente, ¿verdad?, en el resumen menos me va a cuadrar y habría que borrar y ver en dónde me equivoqué. Entonces si aquí me doy cuenta primero si tengo errores, el resumen del inventario va a ser mucho mejor, o sea, va a ser más fácil, ya se hace más seguro y nada más, ¿vale? Bien, ¿dudas hasta el momento? No, profe, todo está bien. Todo está bien, solo que siempre van los subtítulos, ¿verdad? Sí, siempre van los digamos, en activo siempre tengo que poner las clasificaciones. Ajá, sí. Sí. Muy bien, muy bien. Bueno, y ahora hacemos el resumen de inventario, ¿verdad? Eso siempre se hace, resumen de inventario. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer en el resumen de inventario? Pues hacer un resumen
que el resumen son totales, puros, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto es de caja? Bueno, me voy al activo y voy a ver solo las líneas rojas. En el resumen solo voy a escribir las cantidades de las líneas rojas de la segunda columna, ¿verdad? Entonces, de caja son 15,000, de bancos son 5,000, de clientes son 9,000, ¿verdad? De IVA por cobrar son 2,000, de documentos por cobrar son 5,000, ¿verdad? Obviamente esto ya no se pone, ¿verdad? Porque como es un resumen, entonces el activo va generalizado. Ya no se pone en el resumen, ya no se pone activo corriente y activo no corriente. Ahí no, ahí de una vez, ¿verdad? Luego tenemos en el activo, ¿verdad? 9,800 de mobiliario equipo, 150,000 de vehículos, ¿verdad? Que es lo que escribí acá. Aquí está, ¿verdad? Hasta aquí, ¿verdad? Que eso va a ir en la primera columna, en la primera columna. Aquí puse 3 columnas, no sé ni por qué, pero eran solo, en el resumen solo se utilizan, ¿verdad? Entonces, aquí está todo el activo, tanto activo corriente, ¿verdad? Como activo no corriente. Solo son puros totales ya resumidos. Luego tenemos el pasivo que vaya en esta columna. No puedo poner todo en una misma columna, no, eso no se puede. Entonces vamos a poner a proveedores, lo que se paga a los proveedores, ¿verdad? Acá lo tenemos. A los proveedores se le pagaron 12,500. De documentos por pagar se pagó 19,500, ¿verdad? El capital es de, bueno, ya teníamos el capital, entonces solo señor 174,850 quetzales. Entonces aquí ya solo se hace. ¿Y qué vamos a hacer acá? Bueno, sumar todo, ¿verdad? Hago la suma, me va a dar esto, y hago la suma, me va a dar esto. Y aquí sucede algo curioso. Lo que me dio de total de activo eran 206,850, y lo que me daba de suma de pasivo y capital también eran 206,850. Aquí ya me cuadró. Sí cuadró. Entonces, anteriormente ya sabía que iba a cuadrar por la suma de pasivo y capital. Eso ya sabía que iba a cuadrar. O sea, eso no me iba a dar duda ni nada de eso. Y ahí está. Ya está ya se hizo el resumen. Sí o sí hay que hacer el resumen. Y luego la certificación. La certificación pues es un pequeño párrafo, ¿verdad? Y ese párrafo siempre va a ir ahí. ¿Qué va a cambiar? El nombre de la empresa, el capital escrito con palabras, con letras, mejor dicho, con números, y la fecha de la práctica del inventario. Entonces, certificación, eso siempre va ahí. Certificación, el infraescrito, perito, contador, registro número 2001 en Superintendencia de Administración Tributaria SAT, certifica que el capital de, ahí varía, aquí va a haber cambio dependiendo del inventario que sea, que el capital de, en este caso, la farmacia Cruz Verde, porque estamos hablando de la farmacia Cruz Verde, si dijera el capital de la Toyota, bueno, la Toyota, ¿verdad? Y aquí asciende a la cantidad de, y se da el capital con letras. Y el capital ojo, porque yo he visto muchos errores que muchas personas, bueno, eso lo vi donde yo trabajaba, que el error que se comete es que se piensa que lo que se tiene que escribir con palabras es esto, 206,850, y no es así. Me están viendo el capital, y el capital aquí está. Por eso aquí puse 174,850 quetzales exactos, no hay centavos, ¿verdad? Aquí está con letras y aquí está con cifras. Y escribo 174,850 quetzales exactos. Y aquí, según el inventario número 1, normalmente siempre es inventario número 1, ¿verdad? A menos que en una tarea dejen 3 inventarios, entonces primero va el 1, después va el 2, después va el 3, ¿verdad? Pero normalmente solo es 1. Según el inventario número 1, practicado en tal fecha. En este caso, 20 de julio. Aquí puse 2020, pero practicado el 1 de julio
de 2020. Y ahí está. Ya está certificado el inventario. Sí está correcto, ¿verdad? Tal vez aquí no lo hice, ¿verdad? Era poner la fecha y, por ejemplo, mi nombre, porque este inventario yo lo hice, yo lo redacté, yo lo hice, ¿verdad? Yo lo estructuré y todo eso. Estaba en un libro y yo lo pasé así bien. Entonces tendría que poner mi nombre completo y ahí sería perito contador, PC perito contador, que yo me puse como perito contador porque yo hice eso. En algunos en algunos casos se firma, pero cuando es en físico, ¿verdad? Cuando es digital, pues no se firma, solo se escribe, ¿no? Pero bueno, eso no lo agregué acá, entonces bueno, no hay tanto problema con eso. Y ahí está, ya está bien definido el inventario, todo está bien, ya está certificado el capital, no faltó nada, no descuadró, sí cuadró, porque sí o sí tenía que cuadrar, ¿verdad? Y ahí está. Y así es como se hace un inventario, ¿verdad? Nada más. Bueno, entonces así es como se hace esto. Entonces, con esto yo termino mi respectiva explicación. Y bueno, esto ya está claro que es la tarea. Aquí dice: con los siguientes valores realizar el inventario número 1 de acá. Ahí está el nombre de la panadería S.A. practicado el 9 de junio de 2021. Ahí está la fecha de práctica, ¿vale? Aquí decía realizar en papel factura de 3 columnas, pero bueno, eso lo hice lo creé el año pasado, entonces, pero eso de las papel factura se puede hacer en Excel, ¿vale? Aquí ya existe más ya se usa más la tecnología, entonces sí es válido utilizarlo, ¿verdad? Y aquí están nuestros datos, pero la diferencia con los datos del inventario que acabamos de ver como ejemplo con estos datos es que aquí sí está ordenado, ¿sí? Aquí sí ya está ordenado, o sea, solo hay que obviamente estructurarlo, poner pasivo corriente, activo corriente. Entonces acá caja es esto, acá hay 2 bancos, hay que sumar, ¿verdad? Acá hay 3 clientes, acá está el IVA, ¿verdad? Acá está la mercadería, aquí está toda la mercadería, ¿verdad? Acá está el mobiliario y equipo. Bueno, hasta mercadería sería ¿qué? Activo sería, vamos a ver, sí, hasta mercadería sería activo corriente, ¿verdad? Hasta la mercadería. Luego acá tenemos, pues, para el uso de negocio puse, esto se llama mobiliario y equipo, que ya va en el activo no corriente. Bueno, y aquí dice el mobiliario y equipo que tiene, ¿verdad? Entonces acá dice 2 vitrinas con valor de 700 quetzales. Como acá no dice cada uno, solo se toma como general, o sea, son 700 quetzales valen las 2 vitrinas. ¿Cuánto vale cada vitrina? Pues 350 cada una, pero ahí de una vez se puso solo 700, ¿no? Entonces ahí no voy a multiplicar 2 por 700, no, sino da otra cosa, ¿no? Luego tenemos, dice, posee una panel, esos vehículos, ¿no? Y tanto, ¿verdad? En este caso la panel no hay que hacer un pago de documentos por pagar, ¿no? Acá hay motos, ¿verdad? Entonces hay 2 motos y cada moto está valorada en 15,000 quetzales. Aquí dice sobre la mercadería adeuda a Molinos S.A. es el proveedor. Acá hay otro proveedor, adeuda a Mostradores y Vitrinas S.A. ese es el nombre del proveedor, 140 quetzales, ¿verdad? Y acá era lo que yo decía cuando estábamos en proveedores, dice debe al proveedor. ¿Cómo se llama el proveedor? Asdrúbal Pérez, él también es un proveedor, o sea, hay 3 proveedores ahí, ¿verdad? Luego tenemos letra de 3 letras de cambio en total, ¿verdad? O sea, firmó 3 letras a favor de ventas de autos S.A. por valor de 30,000 quetzales en total, no dice 30,000 quetzales cada uno, sino en total son 3 letras de cambio, 30,000 quetzales en general, ¿no?
O sea, prácticamente aquí los datos ya están ordenados, solo hay que hacer activo, pasivo, capital, resumen del inventario y certificar. Aquí está el parrafito, ¿verdad? Dice hacer resumen y certificar el capital, dice certificación. El infraescrito, perito, contador, bueno, incluso. Vamos a ver, de la perito contador en superintendencia, administración tributaria, SAT, etc. Certifica que capital de la panadería, las delicias, asciende a la cantidad de, y aquí puse entre paréntesis, ¿verdad? Capital expresado en letras y después en números, ¿verdad? Según el inventario número 1 practicado el 9 de junio de 2021. O sea, simplifiqué el trabajo de la certificación, solo lo único que no puse fue cuánto es el capital, porque no, ¿verdad? No lo voy a hacer yo. Y nada más. Y ahí está. Eso es todo lo que hay que Eso es lo que para el hermano es una carga hasta el que le pida favor. Lo que hay que realizar, ¿verdad? Vamos a ver acá en Entonces, sí, bueno. Ok, no, diga lo que iba a decir. Escucho, no hay problema. Después digo lo que iba a decir yo. así como es que a mí me confundió, como no, de veras no sabía conta, ¿va? Entonces la licenciada ponía activos, pasivos, o sea, esas cosas ya no se ponen. En los subtítulos, vio el último inventario que hicimos. Es que ese no es un inventario, eso ya es un balance de saldos. Ya es otra, ya es Ok. no es un inventario puro, por eso. Es otro tipo de... Ajá, sí, por sí, eso. porque es que yo estoy un poco confundida, realmente yo tengo que agarrar desde aquí conta porque realmente no me sé mayor cosa, ¿va, profe? Sí. Ok. Se Ya llama voy entendiendo. balance de saldos, entonces por eso en el balance de saldos no se pone activo corriente, pasivo corriente, no, ahí de una vez se desglosa todo, ¿verdad? Ok, muy bien, Sí. muy bien. Entonces este es el inicio, sí, porque como le digo, realmente a mí hasta ordenar las cuentas me cuestan porque, o sea, lo veo en inglés, dijo, por lo mismo. Sí. En este caso, en este inventario, lo único que no hay acá serían documentos por cobrar, porque acá no está, cosa que aquí en este inventario aquí sí, vamos a ver, aquí sí habían documentos por cobrar, entonces en el inventario de tarea no hay documentos por cobrar, pues se omiten, ¿verdad? O sea, no se ponen porque no hay, ¿verdad? Los datos no nos dicen, se deben de cobrar, ¿qué? Se cobran una letra de cambio por valor de datos, no hay. Sí hay documentos por pagar, pero eso es en el pasivo, ¿verdad? O sea, si son documentos por cobrar, va en el activo corriente. Si son documentos por pagar, va en el pasivo corriente, ¿verdad? En otras, bueno, para ser más exacto, vamos a ver, la clasificación de las cuentas en el activo corriente sería caja, bancos, clientes, deudores, también se da el caso, IVA por cobrar, documentos por cobrar y mercadería, que es lo más que se usa. Eso sería en activo corriente. Luego en activo no corriente sería mobiliario, equipo, vehículos. Vehículos entra carros y motos, o sea, ahí va carros y vehículos, estamos hablando en general, o sea, carros o motos, ya sea solo carros o solo motos, o las dos. También en el activo no corriente también va edificios, terrenos, si se da el caso. Vamos a ver qué más. Alquileres por anticipado, creo que se llama, también va en el activo no corriente, ¿verdad? Y en el pasivo corriente va proveedores, documentos por pagar,
Vamos a ver. Proveedores, préstamos bancarios. Aquí no habían préstamos, en los dos inventarios no hay préstamos bancarios, entonces no se ponen, pero en el pasivo corriente va proveedores, préstamos bancarios y documentos por pagar, que son las que más se utilizan. Y en el pasivo no corriente va hipotecas y vamos a ver, normalmente solo va ahí hipotecas, ¿verdad? Nada más. Entonces, en este inventario, como dije, las cuentas que están son caja, bancos, clientes, IVA por cobrar, mercaderías, mobiliario, equipo, vehículos, carros y motos, obviamente. Hay que sumar cuánto es de la panel, cuánto es de las dos motos en total, ¿no? Nada más va en activo. Bueno, vehículos. Pasivo iría proveedores, hay ¿qué? 3 proveedores y hay documentos por pagar, nada más. Luego hay que sacar el capital, ¿verdad? Y hay que hacer la certificación, nada más. Eso es lo que va en este inventario. Bien, sí, nada más. Eso es lo que se hace. Muy bien. Entonces vamos a dejar de compartir la pantalla. Solo voy a hacer una cosa, solo me voy a cambiar de libro de Excel.